Hemos estado viendo, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, cómo por medio de este Evangelio Dios nos muestra las características de su Hijo. El Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y en este capítulo, en el capítulo 15, también vimos cómo Jesús se presenta también como la vid verdadera. La semana pasada pudimos ver estos nombres que recibe, es cierto, Jesús y cómo son estos tres participantes que llaman la atención en estos versículos. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y el Padre es el labrador. Y hablamos de cómo este trabajo importante que tiene, cierto, el labrador, el que trabaja la tierra. Y una de las labores que tiene el labrador es limpiar el pámpano, limpiar la rama. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Nosotros en nuestra vida vamos a pasar procesos complejos, que es la voluntad del Señor. Y esas etapas complejas son momentos de prueba, ¿cierto? Son momentos donde el Señor nos comienza a limpiar. ¿Para qué? Para que demos más fruto. La rama es fortalecida cuando es limpiada, cuando es cortada por el labrador. Y cuando ocurre esto, ¿cierto? Viene un fruto abundante. Y aquí también descubrimos que hay dos grupos, uno que da fruto y uno que no da fruto. Y nosotros somos llamados a ser ese grupo que da fruto, pero la única manera de dar fruto abundante es permaneciendo en el Señor. Somos llamados a permanecer en Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar abrazados a la vid, o sea, abrazados a Jesús. Lo enunciamos de esa manera, ¿cierto? Usted puede ocupar una rama y una rama puede tener muchas utilidades, pero jamás va a dar fruto. Una rama puede usarse de puntero para acarrear animales, para apuntar con algo, ¿cierto? En una clase, pero no va a dar fruto esa rama. Solo es utilitaria. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a dar fruto y la única manera es permaneciendo aferrado, pegado a la vid, que es Jesús. También aprendimos que Jesús es el modelo perfecto de amor al cual debemos seguir. Jesús tiene una muestra de amor sacrificial, de entrega total, de fidelidad, de incondicionalidad. Ese es el amor de Cristo. Por eso es nuestro ejemplo. Y también aprendimos que Jesús nos llama amigos cuando hacemos su voluntad. En la Biblia se ocupan muchas palabras que tienen que ver con las relaciones interpersonales, ya sea la familia. Recuerda cuando Jesús mismo dice, hijitos míos, nos habla de esa manera. Se dice que la iglesia es la novia, ¿verdad? Dios es el novio que viene a buscar a su novia. Él es nuestro Padre Celestial. Siempre se habla de este tipo de familiaridad y también se ocupa el concepto de amistad. Jesús nos llama amigo cuando hacemos su voluntad. Y esto me da la entrada para el tema que nos toca compartir hoy día. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos obedecerle, somos bendecidos. Recuerda esto, buscar la amistad con Cristo por medio de la obediencia trae bendición, pero además trae otra característica y es la que vamos a ver hoy día. La amistad con Dios también trae que el mundo nos aborrezca. Mire qué palabra más fuerte. La amistad con el mundo, el decidir hacer la voluntad de Dios, va a traer como consecuencia que el mundo, que el sistema de este mundo, lo vamos a aprender hoy día, no nos quiera. Vamos a leer Juan 15 del 18 al 20. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a ver las enseñanzas que nos deja este importante versículo. La primera gran reflexión, mis hermanos, es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros fuimos llamados por Dios y rescatados de un mundo que estaba condenado por el pecado. Nosotros estábamos en este mundo de condenación, pero fuimos llamados por Él, fuimos salvos por Él. Por lo tanto, ya no pertenecemos a este mundo. Lo dice claramente Efesios 2, del 1 al 2. Y Él, está hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí lo aclara, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y aquí lo deja más claro, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se da cuenta? Aquí deja claro que nosotros en otra instancia, en otro tiempo de nuestra vida, seguíamos la corriente de este mundo. Un mundo corrupto, viciado, pecador, caído. Desde esa condición nos sacó el Señor. Nos llamó, nos rescató, nos salvó, nos redimió, nos perdonó. Esa es la obra que ha hecho Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y por lo tanto, no andamos como anda, como camina, como piensa, como actúa este mundo caído. Santiago 4:4 hace una declaración bien potente a los creyentes y le dice así: oh almas adúlteras. Aquí no lo está llamando adúlteros porque engañaron, los esposos engañaron, ¿cierto?, a sus mujeres, cometieron adulterio en cuanto a lo sexual como matrimonio, sino que está hablando de que cambiaron el servicio a Dios por lo pagano. Cambiaron la relación perfecta, preciosa con Dios por el pecado. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Se da cuenta cómo se repite el concepto amistad? Recién en Juan 15, la Biblia dice que el que es amigo mío, dice el Señor, es el que guarda mis palabras. Yo llamaré amigo porque yo les comunico mi voluntad, dice el Señor. ¿Y quién es amigo mío? El que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí lo dice claramente. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros somos llamados a ser amigos de Dios, no enemigos de Él. Entonces, el llamado es a permanecer en la voluntad de Dios, en la obediencia, entendiendo cómo debe caminar un hijo de Dios, cómo camina una vida nueva. No puede seguir viviendo de la misma manera, porque ha sido transformado. Ahora, ¿qué se refiere a no ser parte de este mundo? Y es bueno entenderlo, es tener con claridad qué significa esto. No vivir en este mundo no se refiere a no tener amigos no creyentes, no se refiere a no ser parte de la sociedad, a no trabajar o estudiar o a interactuar con el mundo. Porque nosotros podemos ponernos en la posición de que tenemos que salirnos de este mundo y meternos en un claustro, así como los monjes, ¿cierto? Irnos al Tíbet, a un monasterio y apartarnos de eso. Ese no es el llamado de Dios, porque recuerde que también Dios nos llama a hacer luz, a predicar, a llevar las buenas nuevas, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Entonces, no pertenecer a este mundo no significa no tener amigos no creyentes. Ahora, diferente es hacer lo mismo que hacen los no creyentes. Por eso es bueno aclararlo. No significa no ser parte de la sociedad, apartarse de tal manera que nadie te conoce.
Hay sectas, cuidado con eso también. Hay sectas que no te permiten hacer nada, no trabajar, no estudiar. Años atrás escuchaba el testimonio de alguien que decía, no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar si Cristo viene pronto? Y nos alejamos de esta sociedad y no somos capaces de interactuar para hacer luz. El llamado que nos hace Dios es a entender que nosotros, como dice el versículo, vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Segunda de Corintios 10:3, en la versión de las Américas. Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ahora, ¿qué se refiere realmente no vivir en este mundo? Se refiere a adoptar el sistema de valores que persigue este mundo. Entonces, cuando la Biblia dice, ustedes ya no siguen las corrientes de este mundo, se refiere a no adoptar el sistema de valores que tiene este mundo, como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, la ambición desmedida, la autosuficiencia, malos hábitos, pasiones que desplazan a Dios. Entonces, no seguir la corriente de este mundo, no ser parte de este mundo, se refiere a alejarnos estas conductas y valores que tiene el mundo actual, este mundo caído. Por ejemplo, el orgullo y el egoísmo. No pensar en los demás, solo pienso en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso me lleva a ser egoísta, orgulloso, a no reconocer mis errores, una ambición desmedida, nunca estar agradecido con lo que tenemos. Así vive el mundo. El mundo siempre quiere más, una y otra cosa, y no es capaz de agradecer lo que tiene. Siempre quiere tener más, pero no quiere lo que tiene. La autosuficiencia, no ser capaces de reconocer que dependo de Dios por sobre todas las cosas, que también necesito la ayuda de los que están a mi alrededor. Hoy día vivimos en un mundo autosuficiente. Yo puedo, no necesito ayuda. Esos son los valores que nosotros no debemos seguir. Malos hábitos, por ejemplo, el vocabulario. Por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de no tener amigos que no son creyentes, usted quizás puede tener un amigo que no cree en el Señor, que no va a la iglesia, pero usted no habla igual que él. Usted no se expresa igual que él. Usted no mira igual que él. Hay que marcar diferencias. Tenemos que ser luz en medio de un mundo en oscuridad. No podemos copiar los malos hábitos. Eso es no ser de este mundo. Nosotros no somos de este mundo porque no seguimos el sistema de valores que tiene este mundo. Y por supuesto, pasiones que desplazan a Dios. Por eso Santiago es tan claro cuando dice, oh almas adúlteras. A eso se refiere el adulterio, cambiar a lo cual te comprometiste. Por ejemplo, pasa en el matrimonio, te comprometiste con una persona que ibas a amar por el resto de tu vida y la cambiaste, adulteraste a amar o a desear a otra. Ahora nosotros como hijos de Dios nos comprometemos con Dios, pero en nuestro corazón adulteramos, porque se desplazan nuestros deseos egoístas hacia otras cosas que no son Dios. Y todo aquello que no honra, que no alaba, que no reconoce a Dios, debe alejarse de nuestra vida. No deben haber pasiones que desplazan a Dios. Por ejemplo, se habla mucho de que el fútbol, ¿cierto? Le llaman fútbol pasión de multitudes. Me puede gustar mucho mi equipo y estar contento porque ganó una copa. Felices estamos. Pero imagínese no ir a la iglesia porque voy al fútbol. No conectarme al estudio bíblico porque quiero ver otro partido. Porque tengo que ir a jugar. Y ahí pueden haber un montón de pasiones, ya sea deportivas, eh, una cantidad de cosas que la gente le llama la atención. Nosotros
Debemos tener puesto nuestro corazón en Cristo y alejarnos de todo aquello que pueda desplazarnos lejos de Dios. Recuerde, la primera gran reflexión es que nosotros no somos de este mundo, porque fuimos llamados por Dios y rescatados de un mundo que estaba condenado por el pecado. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados que en otro tiempo anduvimos. Este es el gran llamado que nos hace el Señor a seguir en esta vida en santidad, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Y claramente, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y no la del mundo, vamos a tener conflictos. Claro que sí. Cuando nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo, hay un conflicto. Elegir el camino de Jesús implica rechazar la senda del mundo. Por lo tanto, traerá un choque de visiones, un choque de anhelo, de deseos, de sueños, de metas. Pero con esta palabra que estamos leyendo hoy día, Jesús nos preparaba a los discípulos de ese tiempo y también a nosotros. Jesús prepara a sus discípulos para vivir una fe fiel en un mundo hostil. Hermano, estamos viviendo tiempos hostiles, tiempos violentos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Se están promulgando leyes que van en contra de lo establecido de Dios. El otro día veía, ¿cierto?, una imagen de un hermano que ya lo querían llevar preso en Canadá porque estaba predicando acerca de la palabra de Dios y de cómo era la familia que Dios había establecido. Nosotros seguimos creyendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y hay países cuando tú predicas lo contrario, te vas preso. Hay países más grave aún la cosa. Hay países donde el cristianismo es perseguido. China, India, Nigeria. Nos han llegado reportes de cómo familias completas han sido asesinadas porque se han convertido al cristianismo. Eso es lo que está pasando al mundo. Eso es lo que está sintiendo el mundo. Por eso Jesús prepara a sus discípulos y nos deja esa enseñanza a nosotros, para que no claudiquemos, para que no nos rindamos. Jesús prepara a sus discípulos para vivir la fe en un mundo hostil. ¿Por qué? Porque el rechazo es parte del discipulado. Si a usted no le dicen nada, si a usted nunca le dijeron ridículo, loco, tonto, fanático, es que quizás no está viviendo la fe como debiera vivirla. El rechazo es parte del discipulado. En algún momento nos vamos a encontrar o enfrentar con aquellos que rechazan, no a la iglesia, ¿sabe?, sino a Cristo. Siempre la luz de Cristo confronta al pecado. Y eso es lo que le molesta a los no creyentes. La luz de Cristo siempre confronta el pecado. Recuerde que la palabra de Dios es luz, Jesús es luz, y cuando se hace la luz, se manifiesta lo que está en oscuridad. Entonces a la gente no le gusta que le digan cuáles son sus yayitas, sus pifias, sus errores. A la gente no le gusta que le digan lo que tú estás haciendo es pecado, lo que tú estás haciendo está mal. Por eso la luz de Cristo confronta el pecado y trae muchas veces rechazo y confrontación. Pero debemos tener claridad en esto. La oposición que podemos enfrentar como hijos de Dios no invalida la verdad, sino que la confirma. Cuando usted se ponga a predicar, cuando usted quiera hablarle de Cristo a alguien y usted sea rechazado, se está confirmando que la palabra es real, porque la palabra incomoda, porque la Biblia, cada uno de sus mensajes es una verdad incómoda. Hermano, la palabra, la predicación tiene que incomodar. Hay versículos que te animan, hay versículos que son
parte de las promesas de Dios, pero también hay versículos que te incomodan porque dice, eso es pecado, así no se hace. Estás siendo caminando en pecado. La oposición no invalida la verdad, sino que la confirma. Cada vez que entreguemos el mensaje y en alguna circunstancia usted reciba desaprobación o rechazo, usted dése cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo porque la Biblia es una verdad incómoda. Es una verdad que salva, que restaura, pero para muchos es incómoda porque nos revela cómo estamos. Hermano, hay gente que no quiere ir al doctor. Yo he escuchado con personas así. No quiero ir al doctor porque sé lo que me va a decir. No quiero hacerme un examen porque sé para dónde va la cosa. Dicen algunos que están enfermos. Hay muchos que no quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia porque saben que están mal. La Biblia es una verdad también que incomoda. Pero esta oposición no la invalida. Es una verdad y la confirma. Dios sigue siendo soberano aún en medio del odio. Dios sigue siendo soberano, mi hermano, aún en medio del odio. No piense que cuando le ocurran este tipo de cosas, porque en más de alguna ocasión vamos a ser rechazados y quizás no nos van a invitar más, porque siempre terminamos hablando de la Biblia y a alguna gente le carga eso. Dios sigue siendo soberano, aún en medio del desprecio, aún en medio del odio. Y por supuesto, recuerde el ejemplo que nos dejó Cristo. Él fue rechazado, Él fue despreciado, aún antes que nosotros. Por eso lo dice el versículo. El siervo no es más que su Señor. Recuerden, a mí me lo hicieron primero, dice Jesús. A mí me rechazaron primero, a mí me odiaron primero, a mí me maltrataron primero. Y sus discípulos también pasaremos ese tipo de pruebas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos deja su palabra? Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Hermano, no se canse. No se canse de hacer el bien. No se canse de llevarle la contra al mundo. No se canse de ser honesto. No se canse de ser respetuoso. Mira qué importante los hábitos, los valores de un cristiano. No se canse de ser respetuoso, de contestar de buena manera. ¿Sabe, mi hermano? Hoy día tuve que llamar a un servicio técnico porque compré una bicicleta y salió mala. Y he llamado como a 8 partes y en todas me tramitan. No es que no se la vamos a cambiar, no es que tiene que llevarla para allá, no es que nosotros no la recibimos. Y sabe que me empecé a poner coloradito. ¿Entiende el concepto, verdad? Se me empezó a hinchar una venita que tengo acá. Y llamaba y no me contestaba y me contestaban de mala manera. Y, y en un momento estuve a punto de reaccionar y de una manera inapropiada. Y, ¿sabe? Le dije al que estaba detrás del teléfono, le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes la culpa. Se lo dije así con estas palabras. ¿Sabes qué, amigo? Tú no tienes la culpa de lo que tu empresa hace o mal trabaja. Pero quiero expresarte que lo que estás haciendo o lo que están haciendo no es lo más apropiado. Pero quise decirlo de una manera honesta, pero respetuosa. Nosotros no podemos perder nuestros valores, el respeto, el contestar de buena manera, aunque nos estén fallando. Dios sigue siendo soberano, aún en medio del odio, aún en medio de la dificultad. No nos cansemos de ser honrados, no nos cansemos de decir la verdad, no nos cansemos de respetar a los demás, independiente de quizás cómo nos hayan tratado. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Hermano, elegir el camino de Jesús muchas veces implica ser rechazado, pero no
nos cansemos de buscarle, no nos cansemos como iglesia de hacer su voluntad. Romanos 8, 31, 39 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Recuerda, mi hermano, en tiempo de rechazo, de dificultades, cuando cueste llegar a los demás con el Evangelio, este Evangelio que es luz, que confronta el pecado, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es una pregunta. ¿Quién contra nosotros? El que está a favor nuestro, y recuerda esto, el texto lo dice, el que está a favor nuestro, nuestro Dios, es el que entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no vamos a confiar? De alguna manera eso nos dice el texto. ¿Cómo no vas a confiar en el Señor si Él lo entregó todo? Sigamos adelante, sigamos perseverando, saquemos la mirada de este mundo pecador, solo para mirar con misericordia, no para mirar lo que ellos hacen. La Biblia nos dice que inclusive no es bueno hablar de lo que ellos hacen. Oye, ¿supiste lo que hizo acá? Lo que hizo este otro. Mira cómo disfrutan tal y tal cosa. La Biblia dice que ni siquiera mencionen lo que ellos hacen en secreto. Si vamos a mirar al mundo, es para mirarlo con misericordia y llevar la luz de Cristo. Pero recuerda, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Por eso en algún momento este mundo también se nos va a levantar en contra. Pero mayor es el que está en nosotros. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Juan 15, del 21 al 25, dice así: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En este trozo del 21 al 25 vemos como Jesús nos sigue aclarando que detrás de esto hay un plan, hay un propósito. Y nosotros como hijos de Dios debemos entenderlo y tener la tranquilidad que Dios tiene el control de todo. ¿Qué actitud debemos tener nosotros como iglesia actual cuando enfrentamos el rechazo, cuando quieren ridiculizarnos, cuando quieren ser mofa de lo que nosotros creemos? Bueno, la oposición al creyente es, en esencia, oposición a Cristo. Mi hermano, el mundo, las personas que viven en este mundo, no se están oponiendo a nosotros, se están oponiendo a Cristo. Porque si nosotros hiciéramos las mismas cosas que hacen ellos, como decía mi abuelita, las de Kiko y Caco, no sé si alguna vez escuchó eso, si nosotros hiciéramos todo lo que el mundo hace, nos aplaudirían. Pero como nosotros seguimos a Cristo, está el problema. Recuerde, la oposición al creyente es en esencia oposición a Cristo. Y lo dice el versículo 21. Todo esto os harán por causa de mi nombre. La iglesia no debe sorprenderse cuando es rechazada, cuando es ridiculizada o resistida por mantenerse fiel a Cristo. Hermano, el problema no es la iglesia en sí, sino el nombre de Jesús que representa. Si nosotros no siguiéramos a Cristo, viviríamos vidas comunes y corrientes. Y quizás la gente no nos rechazaría, no se reiría de nosotros. Pero por causa de Cristo, por llevar el nombre de Cristo, estamos expuestos al rechazo. Pero recuerde, nosotros seguimos a Cristo. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye.
Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Mira cómo lo deja claro aquí Lucas. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Una vez más, siempre Jesús aclarando esto, que Él fue enviado por el Padre, que Él no se manda solo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Hermano, no nos sorprendamos cuando seamos rechazados o resistidos. Es parte de lo que Dios ha establecido. Es parte también de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y también entendemos que no conocer a Dios se evidencia en el rechazo a Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Hermano, mucha gente puede hablar de Dios y habla de manera general de Dios, pero aún así no conocerlo realmente. Muchas personas dicen, gracias a Dios, se dio aquí, se dio allá. El otro día me llegaba un video de cantantes urbanos, no sé si usted lo ubica, y todos hablan de Dios, todos hablan y mandan bendiciones de un lado para otro, pero sus canciones claramente no hablan de Dios. Hablan de desenfreno, hablan de locura, de droga, de vivir una vida loca. Pero termina el concierto y que Dios los bendiga. Y gracias a Dios, muchas personas pueden hablar de Dios de manera general, pero aún así no conocerlo realmente. Porque el verdadero conocimiento de Dios pasa por una relación personal con Cristo. Y esto hay que tenerlo más que claro nosotros como hijos de Dios. El verdadero conocimiento de Dios pasa por una relación verdadera, correcta y personal con Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. De esto se trata la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos estos versículos, si usted se da cuenta, mi hermano, están unidos. Sigue hablando de que Dios es el que envió al Salvador. Y de esto se trata este camino que se llama vida eterna, de conocer. Y este conocer significa relación personal, relación de dependencia, dependencia total, entrega total a Cristo. Recuerde, mi hermano, nuestra actitud como iglesia actual es entender que al que rechazan es a Cristo y que el que no conoce a Dios, obviamente, es evidencia de que está rechazando. No conocer a Dios es una evidencia en el rechazo a Jesús. Por eso nosotros somos llamados a conocerle y a buscarle día a día. Cuando vivimos como iglesia este rechazo, hermanos, la incredulidad no siempre nace de falta de evidencia. La incredulidad no siempre nace de la falta de evidencia. Que la gente no haya visto, no haya experimentado el poder de Dios. Han visto y han aborrecido, dice el versículo 24. Los que vieron a Jesús obrar, vieron sus milagros, vieron cómo él predicó, escucharon la diferencia de sus sermones, pero decidieron rechazarlo. El rechazo a Cristo muchas veces es una decisión del corazón, no un problema intelectual. No que alguien no entendió, no que alguien no vio o no supo, sino que es un rechazo de parte del corazón. Hay muchas personas que pasan por las iglesias, experimentan la gracia de Dios, una sanidad, un milagro de parte de Dios, pero deciden rechazar lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros somos llamados a experimentar su gracia y a quedarnos ahí, a quedarnos rendidos delante de los pies de Cristo. La oposición al Evangelio nos frustra el plan de Dios. Y esto, más que nunca en este tiempo, donde el mundo rechaza a Cristo, debemos tenerlo claro.
La oposición al Evangelio no frustra el plan de Dios. No podemos pensar que el enemigo gana. No podemos pensar que un día gana Satanás, otro día gana Jesús, y ahí se van disputando algunas batallas. El gran vencedor es Cristo. Cristo ya venció. Recuerde, Él ya murió en la cruz, pero resucitó. Y Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, a todas huestes espirituales de maldad. Él es el vencedor. Entonces la oposición al Evangelio, el rechazo a su palabra, quizás el desprestigio de el pueblo de Dios no frustra el plan de Dios. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin causa, dice el versículo 25. Hermano, Dios sigue siendo soberano en todo tiempo. Aun cuando el pueblo ha resistido, aun cuando la predicación es rechazada, la escritura se cumple incluso en medio del rechazo. Por eso, mire, yo busqué el versículo donde estaba. Ahí está. La profecía que se cumple en el versículo 25 está en el Salmo 69:4. Dice, los que me aborrecen sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Mire qué hermoso. Ya estaba profetizado en este salmo que el Evangelio, que la palabra de Dios, que Cristo y los seguidores de Cristo iban a ser rechazados. Por eso, creamos en esta gran verdad. La oposición al Evangelio no frustra el plan de Dios. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios ha ganado la batalla. En Cristo somos más que vencedores, aún en medio de estas dificultades. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, gracias, Señor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire, después de todo lo que plantea Jesús, que le dice a sus discípulos, van a ser rechazados, van a ser perseguidos, pero tranquilos, no lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Esto ya está escrito, ya está profetizado. Después de todo esto, no sigan las corrientes de este mundo, sigan firmes en mí. Así les señala Jesús, los anima y al final les entrega esta promesa. Es tan perfecta la palabra, mi hermano, es tan precisa y preciosa al mismo tiempo. Les entrega esta promesa. Pero cuando venga el Consolador, gloria a Dios, diciéndonos no están solos. Nos sigue diciendo no estamos solos. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí entendemos la obra del Espíritu Santo. Importante le puse ahí, no estamos solos en nuestra vida diaria como discípulos. Gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios y usted en su casa le animo que igual. No estamos solos en nuestra vida diaria como discípulos. Mis hermanos, es vital, es importante, gravitante reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que produce esta transformación en nuestros corazones. Es el que produce frutos, recuerde, frutos del Espíritu. Y debemos tener claridad que nuestro testimonio no depende solo de nuestras fuerzas, sino de la obra activa del Espíritu Santo, quien confirma la verdad en Cristo. Recuerde, cuando la palabra nos está animando a no seguir las corrientes de este mundo, a ser honrado, a no ser orgulloso, a tener buenos hábitos, este trabajo no lo hacemos solos, no depende de nuestra fuerza, depende del Espíritu Santo, de esta obra activa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1:8 lo confirma. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y aquí nos permite la gran bendición de servirle. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos encomienda que llevemos su palabra. Dios nos encomienda que nosotros seamos primero de buen testimonio, ¿verdad? Nuestra vida también predica, pero el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que nos da las capacidades para hacerlo de la manera apropiada, obtener fuerzas de Él. El Espíritu revela internamente la verdad del Evangelio y la iglesia testifica externamente con palabras y vida. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros predicamos con nuestro testimonio, predicamos con estas palabras, pero es el Espíritu Santo el que internamente está trabajando por medio de la verdad del Evangelio. Esta verdad transformadora, esta verdad que nos cambió. Hermano, cuando nosotros creemos una mentira y estamos atrapados en una mentira, cuando llega la luz de la verdad, reaccionamos, nos damos cuenta, oh, cuán perdido estaba. Este era el camino, así se hacía. Por eso nosotros testificamos externamente con nuestras palabras, con nuestro testimonio, pero el Espíritu que internamente está trabajando por medio de la verdad del Evangelio, una verdad que hace libre. Entonces, en medio de esta hostilidad, de este rechazo del mundo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y que trae como consecuencia, y esto se lo quiero repetir porque lo vimos hace un par de semanas atrás, pero es súper importante, recordando que el Espíritu Santo como consolador nos permite, mire, mire qué hermoso recordarlo, compañía. La obra del Espíritu Santo nos permite compañía, se da cuenta, no podemos solos. ¿Y qué hace Él? Nos promete acompañarnos. Juan 14, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros, mire, para siempre, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él es nuestra guía en medio de la dificultad. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos enseña. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nos toque enfrentar la prueba, la dificultad y hasta el rechazo, recuerde, estamos acompañados, tenemos una guía, somos enseñados por Él y también fortalecidos. Efesios 3:16, que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Recuerde, mi hermano, el espíritu fortalece desde adentro, dándonos poder espiritual. Nosotros con nuestra vida, ¿cierto? Somos testimonio, llevamos la palabra, pero Él, desde adentro, nos da poder, gracia y sabiduría espiritual. También el Espíritu Santo, en medio de la prueba y a veces de nuestros errores, nos corrige, nos convence de pecado. Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos hace entrar en razón, el decir, la embarré, me equivoqué. Y también nos defiende, nos corrige, pero también nos defiende, porque Él aboga por nosotros, es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado principal y el Espíritu continúa esta obra en nosotros. Romanos 8, 26 y 27 dice que aboga en oración. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ruega, defendiéndonos como el mejor de los abogados para que alcancemos misericordia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, por eso Jesús lo deja al final. Le dice, bueno,
Van a venir momentos de rechazo. Por ser seguidores de Cristo, vas a estar en contra de lo establecido por el mundo, pero recuerden, no están solos. Les envío el Espíritu Santo, el cual los va a acompañar, a guiar, a enseñar, a fortalecer, a corregir, a defender y también a hablar a nuestro favor. O sea, intercede. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. Mi hermano, a veces no sabemos cómo llegar a Dios en oración. El Espíritu mismo intercede. Él escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por eso, qué importante es entender estas verdades. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, debemos tener esta convicción. El Espíritu Santo está en nosotros cumpliendo sus propósitos. Recuerde, aferrados a la vida verdadera y confiando en la presencia del Espíritu Santo. Concluimos. Le pude, cuando estaba concluyendo, sentía, Señor, muéstranos de verdad. Señor, muéstrame una conclusión que nos ayude a crecer como iglesia, a entender esta verdad y por sobre todo vivirla, mis hermanos. Ya llevamos 15 capítulos y no pueden ser 15 capítulos que pasan de largo. Tiene que ser una revelación en nuestra vida, que nos comience a transformar y que nos permita dar fruto, como dice su palabra. Y para eso debemos entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y como nosotros no pertenecemos a este mundo, en muchas ocasiones vamos a chocar con los valores y las tendencias de este mundo. Hermano, en medio de un mundo caído, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. En medio de un mundo caído, debemos aferrarnos como un salvavidas a la palabra de Dios, lo que incluye ser obedientes a sus mandatos, no viviendo como este mundo, y también confiados en sus promesas, como la del Espíritu Santo. Promesas que incluyen compañía, presencia constante del Espíritu Santo, el cual trabaja de manera activa en nuestra vida como discípulos de Cristo y como hijos de Dios. Este es el tiempo, mi hermano, de entender esta verdad y de vivir por ella. Recién hablábamos de que hay gente que habla de Dios, que dice conocer a Dios, pero solo de manera superficial. Este es el tiempo de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Ya no seguir las corrientes de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. De allí nos sacó el Señor. Y ahora, guiados por el Espíritu Santo, comenzar a dar fruto y estar atentos para servirle, aunque haya rechazo, controversia u hostilidad en medio de las circunstancias. Fue tu amor el que llenó el vacío que el pasado sin ti me dejó. Por tu amor hoy me siento confiado de estar a tu lado. Nada me separará